Borders en Estados Unidos cerró para siempre. Cientos de librerías emblemáticas alrededor del mundo han bajado sus persianas. En la era moderna, el papel está muriendo lentamente. Pero en Bogotá, en una tarde cualquiera, las cajas registradoras de una inmensa tienda de 3 pisos, llena de familias y estudiantes, no paran de sonar. El contraste es absolutamente fascinante. Mientras gigantes internacionales del retail colapsaron bajo el implacable peso de Amazon y la revolución digital, reduciendo sus estantes a polvo y recuerdos nostálgicos, una cadena colombiana hizo lo impensable. Lo que empezó en 1964 con un humilde muchacho vendiendo un puñado de libros usados sobre el asfalto frío de la calle 23, hoy es un titán inquebrantable del comercio con decenas de megatiendas a nivel nacional. Ya no solo venden libros, venden tecnología de punta, arte, muebles y la promesa intacta de esa temporada escolar que con el inconfundible olor a cuadernos nuevos sobrevive de generación en generación en la memoria familiar. ¿Cómo es posible que una librería y papelería tradicional siga reinando, abriendo nuevas sucursales y abarrotando sus pasillos, en una época donde la humanidad entera tiene la mirada clavada en una pantalla luminosa y prefiere comprar a un solo clic de distancia? Esta no es la típica historia de una quiebra inevitable frente al e-commerce. Es la anatomía de una supervivencia extraordinaria. Panamericana, el imperio de papel que se negó a desaparecer. La historia de cómo una empresa colombiana tuvo que mutar en silencio, arriesgar su propia identidad y redefinir la cultura de consumo para no morir en el apocalipsis digital. Corría el año 1964 en Bogotá. La capital colombiana, aún aferrada a sus tradiciones de mediados de siglo, era una ciudad de contrastes profundos. Bajo ese cielo plomizo y la llovizna constante que caracterizaba a la antigua Atenas suramericana, el centro de la ciudad era el corazón palpitante del comercio, la política y la vida intelectual del país. Las calles estaban llenas de hombres de traje y sombrero, mujeres con abrigos largos y estudiantes universitarios que caminaban apresurados entre las carreras séptima y décima. En medio de este bullicio urbano, específicamente en los alrededores de la calle 23, se estaba gestando, de la manera más humilde posible, una revolución comercial que cambiaría para siempre la forma en que los colombianos consumirían cultura y educación. En aquel entonces, el acceso a la educación formal estaba creciendo, pero los recursos eran limitados para la mayoría de las familias trabajadoras. Comprar libros nuevos, textos escolares o enciclopedias importadas era un lujo que muy pocos podían permitirse en una economía en vías de desarrollo. La necesidad de conocimiento chocaba de frente con la realidad del bolsillo. Fue en esta intersección exacta de necesidad y escasez donde apareció la figura de Carlos Federico Ruiz, un joven con una visión comercial tan aguda como silenciosa. Ruiz no provenía de una dinastía de grandes empresarios, ni contaba con el respaldo de corporaciones extranjeras. Su capital inicial era prácticamente inexistente, pero poseía una comprensión profunda del consumidor de a pie. Entendió que el conocimiento no podía seguir siendo un privilegio exclusivo de las élites que compraban en librerías elegantes y silenciosas. Así, comenzó su travesía en el mundo del comercio de la forma más básica y cruda, vendiendo libros usados. El asfalto frío de la calle 23 se convirtió en su primera vitrina. Sobre mantas o en improvisados estantes de madera, Ruiz ofrecía novelas de segunda mano, textos académicos que ya habían sido subrayados por generaciones anteriores de universitarios y compendios de literatura clásica que habían sobrevivido al paso del tiempo. El olor a papel avejentado, a tinta seca y a polvo se convirtió en el aroma de su incipiente negocio. Era un comercio de calle, de regateo, de trueque, donde el valor de un libro se medía por la necesidad del estudiante que estaba a punto de presentar un examen. El modelo de los libros leídos funcionaba a la perfección en una ciudad que devoraba textos, pero que no siempre tenía cómo pagar los nuevos. La demanda creció a tal punto que el negocio ambulante pronto exigió un techo. Fue así como Carlos Federico Ruiz logró establecerse en un pequeño local comercial en esa misma zona del centro de Bogotá. A este modesto espacio le dio un nombre que, en aquel momento,
parecía desproporcionadamente grande para un establecimiento de unos pocos metros cuadrados. Panamericana. El nombre no fue una elección al azar. Evocaba la carretera panamericana, la idea de conexión, de extensión, de algo que iba más allá de las fronteras locales. Era una declaración de intenciones sutil pero poderosa. El primer local de Panamericana no tenía vitrinas lujosas, ni iluminación de diseño, ni aire acondicionado. Era un pasillo atestado de libros apilados del suelo al techo, donde los clientes tenían que moverse con cuidado para no derribar las montañas de conocimiento impreso. Sin embargo, tenía algo que las librerías tradicionales no tenían: vida, ruido, cercanía. Entrar a Panamericana no era un acto solemne, era una experiencia popular. El vendedor conocía al cliente, sabía qué colegios pedían, qué textos, y siempre tenía una alternativa más económica. Durante los primeros años, el negocio prosperó bajo la bandera de los libros usados. Ruiz y su equipo se convirtieron en expertos en la logística de la segunda mano. Compraban bibliotecas enteras de familias que se mudaban, adquirían los textos escolares que los niños dejaban al finalizar el año y los revendían a la siguiente cohorte de estudiantes. Panamericana se consolidó como el refugio de los estudiantes bogotanos. Sin embargo, el mercado es una entidad viva que nunca deja de moverse. A medida que avanzaba la década y Colombia entraba en los años 70, la economía urbana comenzó a transformarse. El sistema educativo se estandarizó y las listas de útiles escolares se volvieron más exigentes. Carlos Federico Ruiz, observando las estanterías de su local, notó un patrón crucial. Los padres de familia y los estudiantes que entraban buscando un libro de álgebra de Baldor usado invariablemente preguntaban si también vendían cuadernos, lápices, reglas y papel milimetrado. El cliente no quería ir a una tienda a comprar el libro y luego tener que caminar 5 cuadras bajo la lluvia bogotana para encontrar una papelería donde comprar el cuaderno en el que iba a tomar los apuntes. Querían una solución integral. El libro por sí solo había alcanzado su techo comercial. La verdadera oportunidad residía en todo lo que rodeaba al acto de estudiar y escribir. Este fue el primer gran punto de inflexión en la historia de la compañía. Panamericana tuvo que tomar una decisión que alteraría su ADN. Dejar de ser puramente una librería de viejo para abrazar un mercado mucho más amplio, logístico y masivo. Empezaron a introducir de manera tímida resmas de papel, bolígrafos, borradores y cuadernos de las marcas nacionales. Lo que comenzó como un complemento a la venta de libros, rápidamente empezó a generar un volumen de rotación que Ruiz nunca había imaginado. El margen de ganancia en un lápiz podía ser pequeño, pero la cantidad de lápices que necesitaba una ciudad en constante crecimiento demográfico era astronómica. La semilla de la diversificación había sido plantada. Panamericana ya no era solo el lugar donde se intercambiaban novelas viejas. Se estaba convirtiendo en la despensa indispensable para el desarrollo académico y administrativo de Bogotá. El joven que empezó en la calle 23 había encontrado la llave de un modelo de negocio que estaba a punto de explotar, preparando el escenario para la creación de un fenómeno comercial y cultural que paralizaría a las familias colombianas cada inicio de año. El imperio del papel estaba a punto de encontrar su verdadera corona: la temporada escolar. Para entender el fenómeno de Panamericana en su primer gran auge, es necesario transportarse a los meses de enero y febrero en la Colombia de las décadas de los 80 y 90. En esta época del año, el país entero se sumergía en un ritual familiar ineludible, estresante pero profundamente arraigado en la cultura popular: la temporada escolar. No importaba el estrato social, ni el barrio, ni la ciudad. Cuando terminaban las vacaciones de fin de año, las mesas de los comedores en las casas colombianas se llenaban de unas hojas de papel que dictaban el destino económico, y en muchos casos la tranquilidad de los padres. Eran las famosas y temidas listas de útiles escolares, listas interminables que exigían precisiones casi militares, cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos, blocs de papel mantequilla, cajas de colores de 24 unidades, lápices número 2, escuadras, compases de precisión y resmas de papel tamaño oficio.
En el pasado, los padres de familia tenían que emprender una verdadera peregrinación por toda la ciudad, saltando de la librería para comprar los textos de matemáticas o lenguaje, a la papelería del barrio para los cuadernos, y quizás al centro para conseguir los implementos de arte o dibujo técnico. Carlos Federico Ruiz, con la visión comercial que ya había demostrado en sus inicios en la calle 23, entendió que el tiempo y la comodidad eran los nuevos activos de valor para las familias urbanas en constante crecimiento. Panamericana se erigió entonces no solo como una tienda, sino como el solucionador definitivo de la angustia de enero. El concepto de todo en un solo lugar dejó de ser una simple frase publicitaria para convertirse en una realidad operativa impresionante. Durante esos meses, las sedes de Panamericana, que ya habían comenzado a multiplicarse estratégicamente por diferentes puntos de Bogotá, desde el centro histórico hasta el emergente norte de la ciudad, se transformaban en verdaderas colmenas humanas. El ambiente dentro de los almacenes era un espectáculo sensorial que quedó grabado en la memoria de toda una generación. Al cruzar las puertas de vidrio, a los clientes los recibía un olor inconfundible. Una mezcla de celulosa fresca, cartón nuevo, madera de lápiz recién tajado y el plástico de los forros para cuadernos. Los pasillos bullían de actividad. Niños corriendo maravillados ante las interminables exhibiciones de maletas y cartucheras con los personajes de moda, mientras los padres, con el ceño fruncido y la lista en la mano, chuleaban cada artículo que lograban depositar en el carrito de compras. Era un caos, sí, pero un caos perfectamente orquestado. Panamericana había perfeccionado la logística de la venta masiva. Contrataban batallones de empleados temporales, jóvenes universitarios, en su mayoría, vestidos con los característicos chalecos de la empresa, que se movían a una velocidad vertiginosa, surtiendo estanterías que se vaciaban en cuestión de minutos. La estrategia de expansión durante esta época fue agresiva e inteligente. Ruiz no se conformó con ser un minorista grande, empezó a negociar directamente con los fabricantes nacionales e internacionales. Al eliminar intermediarios y comprar en volúmenes colosales, Panamericana logró ofrecer precios que las pequeñas papelerías de barrio simplemente no podían igualar. Se convirtieron en el cliente número uno de las grandes marcas de cuadernos y bolígrafos del país. Además, comenzaron a importar productos escolares y de oficina que antes eran difíciles de conseguir en Colombia, democratizando el acceso a artículos de mejor calidad y diseño. El formato de la tienda mutó. Ya no eran los pasillos estrechos de libros usados, sino grandes superficies con iluminación blanca y brillante, corredores anchos y una categorización impecable. Panamericana dejó de ser la modesta librería de viejo para reclamar el título absoluto del imperio de la papelería. Las cajas registradoras sonaban sin cesar desde la apertura hasta el cierre, procesando montañas de útiles. El éxito fue tan rotundo que la marca se volvió un genérico de la época. En Bogotá, muchas familias no decían «vamos a comprar los útiles», decían directamente «vamos a Panamericana». Sin embargo, detrás de este éxito monumental, de las filas que daban la vuelta a la manzana y de las ganancias récord, comenzaba a gestarse un desafío estructural silencioso. La temporada escolar, por su propia naturaleza, es intensamente efímera. En Colombia, el gran volumen de ventas se concentraba violentamente entre mediados de enero y finales de febrero para el calendario A, con un pico menor a mitad de año para el calendario B. ¿Qué pasaba con la gigantesca infraestructura de Panamericana durante los meses de abril, mayo o septiembre? Mantener locales inmensos, pagar arrendamientos en zonas premium, sostener una nómina robusta y administrar bodegas del tamaño de estadios de fútbol requería un flujo de caja constante. Las resmas de papel para oficina y las ventas esporádicas de literatura mantenían el barco a flote durante la temporada baja, pero el margen de maniobra comercial se estaba estrechando. Además, el mercado de la papelería pura estaba comenzando a saturarse. Las grandes cadenas de supermercados que empezaban a consolidarse en el país, como los almacenes Éxito, se dieron cuenta del lucrativo negocio de los útiles escolares y comenzaron a montar sus propias ferias gigantes dentro de sus hipermercados. De repente, una madre podía comprar el mercado de la quincena, las carnes,
los productos de aseo y a pocos pasos en el mismo pasillo, los cuadernos de sus hijos. La ventaja competitiva de Panamericana, de tener todo en un solo lugar, estaba siendo seriamente amenazada por titanes del retail que tenían absolutamente todo bajo un mismo techo. El imperio del papel había tocado su techo natural. Carlos Federico Ruiz y la dirección de la compañía sabían que, si querían mantener su hegemonía y justificar los inmensos metros cuadrados que poseían, no podían seguir dependiendo exclusivamente del regreso a clases. Necesitaban dar un salto al vacío, redefinir su identidad corporativa y llenar sus estantes con productos que la gente sintiera la necesidad de comprar en julio, en octubre y en la Navidad. La empresa estaba a punto de enfrentar su primera gran metamorfosis, empujada por la necesidad de sobrevivir a los meses fríos del calendario y a los nuevos competidores. Pero justo cuando planeaban esta expansión de categorías, en el horizonte global comenzaba a formarse una tormenta tecnológica implacable que amenazaba con destruir la esencia misma de su negocio original: la inminente caída del papel y el feroz amanecer de la era digital. A medida que la década de los 90 llegaba a su fin y el nuevo milenio asomaba en el horizonte, una revolución silenciosa pero devastadora comenzó a gestarse en los hogares colombianos. Hasta ese momento, Panamericana había reinado de manera suprema bajo una premisa inquebrantable: el papel era el único vehículo legítimo para el conocimiento. Si un estudiante en Bogotá, Cali o Medellín necesitaba investigar sobre la Revolución Francesa o el ciclo del agua, el camino era uno solo: abrir un libro impreso. Durante décadas, uno de los pilares financieros más robustos de las grandes librerías no eran las novelas de ficción, sino los textos de referencia. Las monumentales enciclopedias encuadernadas, los gruesos diccionarios ilustrados Larousse, que pesaban kilos en las maletas escolares, y los grandes atlas geográficos nacionales. Estos artículos no solo representaban un alto margen de ganancia, sino que eran compras aspiracionales. En la Colombia de finales del siglo XX, tener una biblioteca llena de enciclopedias en la sala de la casa era un símbolo de estatus, progreso y compromiso con la educación familiar. Panamericana dedicaba pasillos enteros, iluminados y majestuosos, exclusivamente a exhibir estos tomos imponentes. Pero la tecnología introdujo un caballo de Troya en los hogares de clase media: el computador personal multimedia. Y con él llegó un CD-ROM que cambiaría la historia del consumo editorial para siempre: Microsoft Encarta. El impacto fue inmediato y brutal. De repente, todo el conocimiento universal, acompañado de videos, audios y enlaces interactivos, cabía en un disco de plástico brillante que costaba una fracción mínima de lo que valía una enciclopedia impresa de 20 tomos. Las familias dejaron de endeudarse con vendedores puerta a puerta para comprar colecciones enciclopédicas. Las imponentes estanterías de libros de referencia en Panamericana comenzaron a experimentar un fenómeno que nunca antes habían conocido: el estancamiento. Los vendedores de la tienda, acostumbrados a despachar voluminosas colecciones a principios de año, notaron con cautela cómo los clientes pasaban de largo por la sección de enciclopedias para dirigirse únicamente a la papelería básica. Ese fue apenas el primer golpe de una secuencia fulminante. Lo que comenzó como un CD interactivo pronto evolucionó hacia algo mucho más expansivo y omnipresente: la masificación del Internet en Colombia. Los primeros años de los 2000 vieron el auge frenético de los cafés Internet en cada esquina de los barrios populares, y poco después las conexiones de banda ancha empezaron a llegar directamente a los hogares. Con la popularización de la red surgió un enemigo invisible que no respetaba inventarios físicos ni temporadas escolares. Wikipedia se erigió como el oráculo gratuito y universal. El conocimiento pasó de ser un bien comercializable a ser un recurso de acceso libre. Ya no era necesario comprar monografías o láminas de próceres de la independencia en la papelería para hacer las tareas. Bastaba con encender el monitor, buscar, copiar e imprimir. El pánico silencioso en la industria papelera y editorial comenzó a escalar a niveles corporativos. Las universidades, que antes exigían a sus alumnos comprar costosos textos originales, vieron cómo sus estudiantes adoptaban rápidamente la cultura del formato PDF y las fotocopias. El texto académico se había desmaterializado.
Se compartía en correos electrónicos, foros y memorias USB, circulando por el ciberespacio sin dejar un solo peso en las cajas registradoras de las librerías tradicionales. El golpe de gracia psicológico para la industria llegó con la introducción de los primeros e-readers y la rápida penetración de los teléfonos inteligentes. La amenaza ya no era exclusiva para los libros de investigación o las enciclopedias, sino para la lectura misma, el ocio y la literatura. La gente empezó a leer en pantallas brillantes, el nostálgico olor al libro nuevo, ese argumento romántico en el que se escudaban los libreros de la vieja guardia, afirmando que el papel nunca moriría. Parecía ser una defensa de papel frente a un huracán digital. Para Panamericana, la tensión era absoluta y se respiraba en cada decisión estratégica. ¿Cómo se sostiene un imperio del papel cuando el mundo entero ha decidido que el papel está quedando obsoleto? El modelo de negocio central, basado en mover toneladas de celulosa procesada desde enormes bodegas hacia las mochilas de los colombianos, estaba enfrentando una amenaza existencial directa. Si la tendencia continuaba, los inmensos locales que con tanto esfuerzo habían construido en las zonas más costosas de las ciudades se convertirían en enormes mausoleos de una era superada. La gerencia se dio cuenta de una verdad cruda y aterradora. Si seguían aferrados exclusivamente a la identidad que su propio nombre sugería, vender libros y cuadernos, estaban condenados a un lento declive, compartiendo el mismo destino trágico de otras cadenas emblemáticas a nivel global. No podían luchar contra el Internet, ni podían retroceder el reloj tecnológico. Necesitaban una metamorfosis radical, una cirugía de corazón abierto en su modelo de negocio que desdibujaría para siempre la línea de lo que realmente significaba ir a una papelería en Colombia en pleno siglo XXI. El año 2011 marcó un punto de no retorno en la historia del comercio minorista global. Un momento que hizo temblar los cimientos de la industria editorial en todo el planeta. Fue el año en que el mundo observó con incredulidad cómo Borders, la segunda cadena de librerías más grande de los Estados Unidos y un titán indiscutible del retail, se declaraba en bancarrota, cerrando de golpe cientos de sus imponentes locales y dejando en la calle a casi 11,000 empleados. Las imágenes de sus inmensas estanterías vacías, con gigantescos carteles amarillos de liquidación total colgados en los ventanales, dieron la vuelta al mundo. No era un caso aislado o producto de una simple mala administración. Su mayor competidor, Barnes & Noble, libraba su propia batalla campal, cerrando sucursales para no hundirse bajo el mismo peso. En Europa y América Latina, miles de librerías independientes y de tradición bajaban sus persianas metálicas para no volverlas a subir jamás. El apocalipsis de las librerías había comenzado oficialmente, y el dogma corporativo que se instaló en Wall Street y en los foros económicos mundiales era claro, frío y lapidario. El papel estaba muerto, la tinta era un fósil del pasado, y cualquier empresa que se aferrara a ellos perecería bajo la avalancha de Amazon y la revolución digital. En Colombia, los ecos de este colapso monumental resonaron con una fuerza aterradora en las juntas directivas del sector comercial. La industria editorial nacional sentía el frío en la nuca. Los tirajes de los libros impresos se reducían drásticamente año tras año. Las editoriales tradicionales se veían obligadas a fusionarse para sobrevivir o simplemente desaparecían, y el antiguo prestigio cultural de poseer grandes colecciones físicas en el hogar se desvanecía frente a la practicidad e inmediatez de las pantallas de cristal líquido. Para Panamericana, que había construido su gigantesco imperio sobre toneladas de celulosa, cartón y tinta, el panorama no podía ser más sombrío. Las tensiones dentro de la empresa alcanzaron niveles críticos. El modelo de negocio que Carlos Federico Ruiz había perfeccionado con tanto esmero desde sus días de vendedor ambulante en la calle 23 estaba bajo un asedio feroz y sin precedentes. Panamericana ya no era una pequeña librería de barrio con bajos costos operativos que pudiera pasar desapercibida. Era un gigante devorador de metros cuadrados. Sus locales, muchos de ellos inmensas propiedades ubicadas en algunas de las zonas con los arriendos comerciales más costosos de Bogotá y de las principales capitales del país,
requerían un flujo de clientes constante, masivo y con alta intención de compra para ser financieramente viables. Si los colombianos dejaban de cruzar sus puertas para comprar libros de literatura, enciclopedias ilustradas y útiles escolares tradicionales, sus principales motores de ingresos, esos enormes palacios de cristal, luces blancas y estanterías infinitas, se convertirían rápidamente en la soga financiera que asfixiaría a toda la compañía. El miedo al contagio del efecto Borders era palpable en cada reunión de estrategia. Los asesores financieros y los analistas de mercado, que observaban aterrados la tendencia mundial, sugerían cautela extrema. La lógica empresarial de la época dictaba que, frente a semejante disrupción digital, la única salida segura era la contracción. Las recomendaciones eran unánimes: reducir drásticamente el tamaño de las tiendas, abandonar los ambiciosos proyectos de grandes formatos comerciales, recortar agresivamente el personal de piso, deshacerse del inventario físico de baja rotación y buscar refugio en nichos hiperespecializados, o intentar migrar desesperadamente hacia un modelo de comercio electrónico para el cual la infraestructura logística del país y la confianza del consumidor aún no estaban del todo maduras. Todo apuntaba, según los manuales de crisis, a que el imperio colombiano del papel debía encogerse, esconderse y esperar a que pasara el invierno digital. Sin embargo, fue precisamente en este abismo de incertidumbre, frente al precipicio que había devorado a los gigantes internacionales, donde Panamericana tomó una de las decisiones estratégicas más arriesgadas, contraintuitivas y definitivas de toda su historia corporativa. En lugar de replegarse con miedo ante la tormenta tecnológica, decidieron acelerar directo hacia ella. En lugar de achicar sus tiendas para reducir los aplastantes costos fijos, optaron por expandirlas hasta convertirlas en algo que el mercado colombiano rara vez había visto en el segmento cultural y educativo: el formato de megatienda. La gerencia de Panamericana comprendió una verdad antropológica fundamental sobre el consumidor colombiano. En este país, ir de compras nunca ha sido un acto puramente transaccional. Es un evento social, un ritual familiar de fin de semana, una excusa indispensable para salir de casa, caminar y compartir. Si el Internet ofrecía conveniencia aséptica, descargas inmediatas y precios bajos desde la soledad de una habitación, Panamericana tenía que ofrecer una experiencia inmersiva y vibrante que ninguna pantalla, por más brillante que fuera, pudiera replicar. Comprendieron que no podían seguir vendiendo simplemente objetos que la gente ahora podía descargar gratis en un archivo digital. Tenían que vender el deseo mismo de estar en la tienda, de recorrer sus pasillos. Esta apuesta monumental requirió inyecciones de capital masivas y una fe ciega en su propio instinto, justo en un momento histórico en que los bancos e inversores miraban con profundo recelo a cualquier negocio asociado, por mínimo que fuera, a la industria del papel. Panamericana comenzó a rediseñar de forma radical su arquitectura comercial. Los locales dejaron de ser meros depósitos organizados de mercancía escolar para transformarse en laberintos luminosos de entretenimiento visual y consumo por impulso. Se ampliaron aún más los pasillos, se mejoró la iluminación para dar una sensación de pulcritud y amplitud digna de un hipermercado moderno, y se instalaron escaleras eléctricas y enormes ascensores panorámicos en edificios de 3 o 4 pisos dedicados exclusivamente al retail de la marca. Pero el verdadero cambio, el salvavidas corporativo que alejaría a la empresa del destino fatídico de la quiebra que sufrieron sus pares internacionales, no fue solo estético o arquitectónico. Fue un replanteamiento absoluto, audaz y casi doloroso de su inventario histórico. Los directivos sabían, mirando las proyecciones de ventas, que las familias ya no llenarían sus carritos de compras con bultos de libros de consulta pesados. Necesitaban nuevos ganchos comerciales, nuevos imanes irresistibles que atrajeran a los adolescentes que ahora vivían conectados a la red social de turno, a los jóvenes profesionales que montaban oficinas en sus apartamentos y a los padres que buscaban regalos de cumpleaños y Navidad mucho más allá de un simple cuaderno o una caja de colores. El apocalipsis mundial de las librerías obligó a Panamericana a mirarse al espejo y aceptar una dura realidad para sobrevivir. Los libros, aquellos fieles compañeros que habían cimentado el humilde origen
de la empresa en el frío asfalto bogotano de 1964, ya no podían sostener el peso del imperio por sí solos. Tenían que ceder su lugar privilegiado, dar un paso al costado y compartir el espacio sagrado de las estanterías de primera línea con invasores impensables años atrás. Plástico, circuitos electrónicos, pantallas de alta definición y lienzos en blanco. La compañía estaba a punto de iniciar una transformación silenciosa, pero abrumadoramente agresiva, mutando de una tradicional librería y papelería a una imponente tienda por departamentos donde el papel, de manera irónica, dejaría de ser el único y absoluto protagonista de la historia. El pánico que sacudía a la industria editorial mundial obligó a las directivas de Panamericana a tomar un mapa de sus inmensas megatiendas y hacer una pregunta brutalmente honesta. Si los libros y el papel ya no son suficientes para pagar la luz, el arriendo y la nómina de estos palacios comerciales, ¿con qué vamos a llenar los estantes vacíos? La respuesta a esa pregunta marcaría el inicio de una de las metamorfosis corporativas más audaces en la historia del retail colombiano. Panamericana decidió que dejaría de ser, en la práctica, una papelería tradicional para convertirse sigilosamente en una tienda por departamentos disfrazada de centro cultural. La transición no se anunció con grandes campañas publicitarias de cambio de imagen ni con cierres temporales. Fue una invasión silenciosa, pasillo por pasillo. El primer gran asalto ocurrió con la tecnología. Inicialmente, la empresa había vendido calculadoras científicas y diccionarios electrónicos, complementos lógicos para el estudiante. Pero ahora, la apuesta era de una magnitud completamente diferente. Las vitrinas que alguna vez albergaron pesados tomos de geografía o derecho comenzaron a ser reemplazadas por exhibidores de cristal iluminados con luces LED, donde reposaban computadores portátiles de última generación, tabletas, cámaras fotográficas, teléfonos celulares y consolas de videojuegos. El riesgo de este movimiento era astronómico. Panamericana estaba entrando en un terreno donde no tenía autoridad histórica, un campo de batalla dominado por titanes especializados y curtidos en la guerra de precios como Octronics y Alcosto, o por las feroces secciones de electrodomésticos de los hipermercados Éxito. ¿Por qué un consumidor colombiano, acostumbrado a regatear o buscar el gangazo de fin de semana en un almacén de cadena tradicional, iría a una librería a comprarse un computador de 2 millones de pesos? La respuesta de Panamericana fue apelar a una estrategia que conocían a la perfección: el tráfico cruzado y la compra por conveniencia e impulso. Sabían que las familias seguían visitando sus tiendas por inercia, por costumbre o para comprar el regalo de cumpleaños de último minuto. Al poner la tecnología justo en el camino de entrada, crearon una nueva necesidad. Un padre que entraba a comprar un libro de gerencia o un juguete para su hijo, de repente se encontraba probando el último modelo de una tableta. La tecnología, con sus altos márgenes de ganancia y su rotación constante, comenzó a inyectar el flujo de caja vital que el papel había dejado de producir. Pero la tecnología por sí sola no bastaba para llenar los miles de metros cuadrados que poseían. Así que la diversificación continuó hacia áreas que apelaban al estilo de vida y al bienestar. La sección de arte, que antes era un modesto rincón con témperas y pinceles escolares, estalló hasta convertirse en un santuario profesional. Se importaron óleos de calidad mundial, lienzos de gran formato, caballetes, aerógrafos y papeles especializados que atrajeron a una nueva demografía: arquitectos, diseñadores, estudiantes de bellas artes y hobbyistas adultos. Panamericana ya no solo vendía la obligación de la tarea escolar, estaba vendiendo el placer del tiempo libre y la creatividad. A medida que esta invasión de nuevos productos avanzaba, la arquitectura interna de las tiendas sufrió una reconfiguración drástica que reflejaba el nuevo orden mundial del comercio. Si un cliente observaba con detenimiento el plano de una megatienda panamericana a principios de la década de 2010, notaría una coreografía espacial fascinante. La tecnología, el sonido y los gadgets electrónicos se adueñaron de la entrada principal, recibiendo al visitante con pantallas brillantes y música. La sección de regalos, juguetería fina y decoración para el hogar
Otra adición brillante que capturó al público femenino y a los compradores de festividades ocupaba el centro del escenario, y de manera paralela se introdujo una robusta línea de mobiliario de oficina, escritorios ergonómicos, sillas ejecutivas y archivadores, anticipándose al creciente fenómeno de los trabajadores independientes y las pequeñas empresas en Colombia. ¿Y qué pasó con los libros, el alma fundacional de la empresa? Ocurrió un fenómeno paradójico. Lejos de ser eliminados, los libros fueron reubicados y elevados a la categoría de objetos de prestigio. Fueron desplazados hacia los pisos superiores o al fondo de las tiendas, en zonas alfombradas, silenciosas, con sillones cómodos y una iluminación más cálida. Se redujo el volumen de libros de consulta que nadie compraba y se multiplicaron las novelas de ficción, las sagas juveniles, los libros de autoayuda y los textos de gran formato sobre arte y cocina. El libro dejó de ser el motor de supervivencia financiera para convertirse en el ancla romántica de la marca. Ver a los libros en ese entorno boutique le daba a Panamericana una pátina de sofisticación intelectual que justificaba los altos precios de sus otros productos. Era una tienda de tecnología y regalos que se enorgullecía de su herencia literaria. Esta transformación silenciosa fue un triunfo absoluto de la adaptación biológica en el mundo de los negocios. Mientras las librerías puristas del mundo quebraban aferrándose al romanticismo del papel, argumentando que vender cargadores de celular o sillas de oficina era una traición a la cultura, Panamericana abrazó el pragmatismo comercial. Entendieron que la lealtad del cliente colombiano no estaba ligada exclusivamente al formato de los productos, sino a la experiencia de recorrer la tienda. Habían logrado lo impensable: desvincular su supervivencia corporativa del destino trágico del papel impreso. Se convirtieron en una tienda por departamentos camuflada bajo el nombre entrañable de una papelería. Con esta nueva armadura, robusta y diversificada, la compañía estaba lista para enfrentar su siguiente gran desafío: un paso definitivo para cimentar su presencia en el tejido urbano del país. La conquista agresiva de los centros comerciales y la expansión inquebrantable hacia las regiones, llevando su modelo de megatienda a cada rincón de una Colombia que experimentaba el mayor auge inmobiliario comercial de su historia. Para comprender la verdadera magnitud de la expansión de Panamericana, es imperativo entender un fenómeno sociológico y urbanístico que redefinió por completo a Colombia desde finales de los años 90 y que explotó con furia durante las 2 primeras décadas del siglo XXI. La fiebre de los centros comerciales. En un país marcado históricamente por un clima impredecible en ciudades como Bogotá o por el calor abrasador en la costa y el Valle del Cauca, el centro comercial dejó de ser un simple conglomerado de tiendas para convertirse en la nueva plaza pública. Ir a pasear al centro comercial se consolidó como el plan familiar por excelencia de los fines de semana. Era el lugar seguro, iluminado y climatizado donde las familias colombianas pasaban sus sábados y domingos enteros, almorzando, viendo vitrinas y yendo al cine. Carlos Federico Ruiz y la junta directiva de Panamericana observaron este éxodo masivo de las calles tradicionales hacia las ciudadelas comerciales cerradas y entendieron que su imperio no podía quedarse rezagado en los locales de barrio o en los antiguos corredores peatonales del centro. Tenían que estar donde estaba la gente. Pero Panamericana no entró a los centros comerciales pidiendo un espacio modesto. Su estrategia fue monumental e intimidante. Se posicionaron como tiendas ancla. Una tienda ancla es el corazón gravitacional de un centro comercial, el gigante que atrae el tráfico masivo de personas para que los locales más pequeños puedan sobrevivir. Hasta ese momento, ese título en Colombia estaba reservado casi exclusivamente para los grandes supermercados como El Éxito o Carrefour, o para las tiendas por departamentos extranjeras como Falabella, que una empresa nacida de la venta de libros usados en la calle 23 reclamara el estatus de tienda ancla, exigiendo locales de 2.000, 3.000 o hasta 5.000 metros cuadrados dentro de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos del país. Era una declaración de poderío absoluto. El diseño de estas nuevas megatiendas dentro de gigantes como Titán Plaza, Santa Fe o Unicentro fue meticulosamente calculado. Panamericana se convirtió en un microcosmos perfecto para el plan familiar del fin de semana.
Mientras en una tienda de ropa el interés suele recaer en uno o dos miembros de la familia, Panamericana ofrecía una trampa seductora para todos. El padre podía perderse en la sección de tecnología probando audífonos o computadores. La madre exploraba la zona de decoración, arte o los bestsellers literarios, y los niños eran absorbidos por un agujero negro de colores, juguetes de colección, cómics y artículos de papelería importados. Era imposible entrar a un centro comercial y no terminar, así fuera por simple curiosidad, cruzando las puertas de vidrio de Panamericana. El tiquete de compra promedio se disparó, impulsado por esa estrategia de seducción multisensorial. Sin embargo, dominar Bogotá era solo la mitad de la batalla. El verdadero reto para consagrarse como un titán nacional era salir de la sabana cundiboyacense y conquistar las regiones. Un movimiento que muchas marcas bogotanas habían intentado en el pasado con resultados desastrosos. El mercado colombiano es profundamente regionalista. Lo que funciona en la capital no necesariamente tiene eco en la cultura antioqueña, en el fervor del Valle del Cauca o en el ambiente festivo de la costa Caribe. La expansión regional de Panamericana fue un despliegue de músculo financiero y logístico sin precedentes. Desembarcaron en Medellín, una plaza orgullosa y altamente competitiva, abriendo megatiendas que desafiaron a los comercios locales. Luego trazaron su ruta hacia Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Villavicencio y el eje cafetero. Cada nueva apertura era un evento de ciudad. Las filas de personas esperando para conocer la librería más grande, que ahora vendía hasta muebles, se convirtieron en la norma. Pero esta agresiva conquista territorial trajo consigo una tensión interna sofocante, un nivel de riesgo que mantenía a los ejecutivos en vilo. Mantener este imperio de megatiendas exigía una liquidez astronómica. Los costos operativos de locales tan inmensos ubicados en las zonas de mayor valorización por metro cuadrado del país eran aplastantes. La nómina superó los miles de empleados fijos, sin contar los batallones temporales de la temporada escolar. La logística para surtir tecnología de punta, libros y cuadernos desde sus gigantescos centros de distribución, SEDI, hacia todos los rincones de una Colombia con una geografía montañosa y carreteras a menudo colapsadas, requería una precisión militar. Si un centro comercial fracasaba en atraer público, la tienda de Panamericana en su interior se convertía en un agujero negro financiero, quemando millones de pesos diarios en aire acondicionado, iluminación y personal ocioso. La empresa estaba apostando su vida entera a la presencialidad, al contacto físico, al tráfico constante de personas cruzando sus puertas y tocando sus productos. Su modelo dependía, a nivel existencial, de que el mundo siguiera girando a su ritmo habitual, de que las calles estuvieran llenas y de que el contacto humano fuera la base del comercio. Para el cierre de la década de 2010, Panamericana había ganado la guerra del retail físico. Se erigía invencible, inquebrantable, con cerca de 40 megatiendas brillando a lo largo y ancho del territorio nacional. Eran un motivo de orgullo empresarial colombiano. Habían sobrevivido a la digitalización, a la crisis del papel y a la llegada de multinacionales, adaptándose con una brillantez impecable. Pero nadie en la junta directiva, ni en sus más oscuros análisis de riesgo, previó que la mayor amenaza para este imperio presencial no vendría de un competidor corporativo, ni de una caída en la economía, sino de un evento microscópico que estaba a punto de apagar las luces del planeta entero. El modelo de negocio perfecto, basado en multitudes y grandes espacios físicos, estaba a meses de estrellarse a 300 kilómetros por hora contra un muro de silencio absoluto. El año 2020 estaba a la vuelta de la esquina, y con él la prueba de fuego definitiva. Marzo de 2020 es un mes que quedó tatuado a fuego en la memoria colectiva del comercio colombiano. Comenzó como un rumor distante, una noticia internacional sobre un virus en Asia que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Pero en cuestión de semanas, la realidad golpeó a Colombia con una brutalidad inusitada. El viernes 20 de marzo, Bogotá entró en el histórico simulacro vital, un ejercicio de confinamiento que rápidamente se empalmó con la cuarentena nacional obligatoria decretada por el gobierno.
De un día para otro, la maquinaria frenética del país se apagó por completo. Las calles quedaron desiertas, las oficinas cerraron sus puertas, los colegios y universidades enviaron a millones de estudiantes a sus casas y los centros comerciales, otrora templos del bullicio dominical, se convirtieron en inmensos mausoleos de concreto y cristal en absoluto silencio. Para Panamericana, este escenario no era una simple crisis económica. Era la materialización de su peor pesadilla logística y financiera. Su imperio, construido durante más de medio siglo, estaba fundamentado en un solo principio innegociable: la presencialidad. Su éxito dependía visceralmente del tráfico de personas, de las familias caminando por sus pasillos, de los niños tocando los juguetes, de los universitarios hojeando los libros y de los ejecutivos probando las sillas de oficina. De repente, su mayor activo, esos cientos de miles de metros cuadrados de exhibición reluciente, distribuidos en las zonas más costosas de todo el país, se transformó en su mayor y más peligrosa vulnerabilidad. La tensión en las oficinas de la gerencia durante esas primeras semanas de encierro fue sofocante. ¿Cómo se sostiene un monstruo comercial de este tamaño cuando sus puertas están encadenadas y sus luces apagadas por orden presidencial? Los números eran aterradores. Los costos fijos no entendían de pandemias. Los inmensos cánones de arrendamiento en los centros comerciales premium seguían corriendo. Las facturas de mantenimiento de los gigantescos centros de distribución se acumulaban. Y había que responder por la nómina de miles de empleados directos que ahora estaban confinados en sus casas, llenos de incertidumbre sobre su futuro laboral. El daño a las líneas de negocio tradicionales fue devastador. La temporada escolar, que aunque ya había pasado su pico principal de enero y febrero, solía mantener un flujo residual importante, desapareció por completo. Nadie necesitaba comprar cuadernos nuevos, maletas con rodachines o loncheras si la educación ahora ocurría frente a la pantalla del comedor de la casa. Las resmas de papel blanco y los suministros de oficina al por mayor, que abastecían a las grandes empresas en las zonas financieras de Bogotá, Medellín o Cali, se estancaron en las estanterías acumulando polvo. El mundo entero dejó de imprimir. La tinta se secó. El asedio a las cajas registradoras de Panamericana fue absoluto. El flujo de caja, el oxígeno que mantenía viva a la corporación, se redujo prácticamente a cero en los primeros días del encierro total. Frente a la parálisis física absoluta, Panamericana tuvo que enfrentarse a una dura realidad que habían postergado durante años. Aunque la empresa contaba con una página web, su desarrollo en el área del e-commerce había sido cauteloso, casi tímido. Habían confiado ciegamente en la lealtad del cliente presencial y en la majestuosidad de sus megatiendas, subestimando la velocidad a la que plataformas como Mercado Libre o Amazon estaban educando al consumidor colombiano en la cultura del clic y la entrega a domicilio. Ahora, con las tiendas cerradas por tiempo indefinido, la página web no era una opción complementaria. Era su único pulmón artificial. La empresa tuvo que someterse a una transformación digital violenta, acelerando en cuestión de semanas proyectos logísticos e informáticos que estaban planeados para ejecutarse en años. Las imponentes megatiendas vacías fueron reconvertidas temporalmente en gigantescas dark stores, tiendas oscuras. Los pasillos por los que antes paseaban familias ahora eran recorridos a toda velocidad por empleados con tapabocas y guantes, armando pedidos digitales que entraban a un ritmo frenético. Las flotas de camiones, antes dedicadas a surtir locales, se volcaron a las entregas a domicilio, enfrentando los retos de una infraestructura de última milla que colapsó a nivel nacional por el exceso de demanda. Pero en medio del caos, del miedo y de la improvisación logística forzada, ocurrió un fenómeno comercial fascinante que terminó salvando a la compañía de la asfixia financiera. El encierro alteró por completo las necesidades de la familia colombiana, y Panamericana, gracias a la diversificación silenciosa que había ejecutado años atrás, tenía exactamente el inventario que el país desesperadamente requería. La gente encerrada en apartamentos de 50, 70 o 100 metros cuadrados necesitaba sobrevivir al tedio, a la ansiedad y a la nueva dinámica laboral. En cuestión de días, las ventas de la sección de arte y manualidades explotaron a niveles sin precedentes históricos.
Los colombianos vaciaron las bodegas de rompecabezas de 1000 piezas, juegos de mesa, lienzos, óleos, acuarelas y mandalas para colorear. El arte se convirtió en la terapia psicológica de una nación confinada. De manera paralela, la improvisación del home office o trabajo en casa disparó la demanda tecnológica. Profesionales que antes trabajaban en corporativos modernos ahora estaban sentados en sillas de comedor que les destrozaban la espalda. Las ventas de sillas ergonómicas, escritorios modulares, computadores portátiles de gama media, aros de luz, cámaras web, diademas con micrófono e impresoras caseras se dispararon. Panamericana, que inteligentemente había posicionado el mobiliario de oficina y la tecnología como pilares de su megatienda antes de la pandemia, cosechó los frutos de esa audaz visión. Fue una ironía histórica brillante. En el año en que el mundo dejó de consumir papel, fueron los rompecabezas, los lienzos en blanco, las consolas de videojuegos y los escritorios de madera aglomerada los que le lanzaron el salvavidas definitivo al imperio de la papelería. La compañía no solo sobrevivió al evento de extinción masiva que aniquiló a tantos comercios físicos alrededor del mundo en 2020, sino que salió de la cuarentena con una plataforma de e-commerce probada bajo fuego y una comprensión mucho más profunda de su capacidad de resiliencia. Habían mirado a los ojos del apocalipsis retail y habían pestañeado al último segundo, listos para emerger en un mundo donde las reglas del juego habían cambiado para siempre. Cuando las puertas de las cuarentenas finalmente se abrieron de manera definitiva y Colombia intentó sacudirse el letargo de la pandemia, el panorama del comercio minorista era un campo de batalla lleno de caídos. Muchas marcas tradicionales, asfixiadas por la falta de liquidez, no lograron sobrevivir al embate económico, dejando vitrinas vacías, locales abandonados y letreros desteñidos en los pasillos de los centros comerciales. Sin embargo, cuando las persianas metálicas de Panamericana volvieron a subir, el público se encontró con un escenario muy distinto. La empresa no solo seguía en pie, había evolucionado. La crisis mundial de 2020 había actuado como un catalizador brutal y necesario, obligando al imperio del papel a fusionar finalmente su poderío físico con la agilidad del mundo digital. El nuevo rostro de Panamericana en la era pospandemia es una lección maestra de supervivencia y adaptación corporativa. Hoy, al entrar a cualquiera de sus megatiendas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga o Barranquilla, el cliente no percibe a una empresa asustada por la sombra del comercio electrónico, sino a un titán que aprendió a jugar en ambos tableros con una destreza admirable. La lección más dolorosa del confinamiento se transformó en su ventaja competitiva más fuerte: la omnicanalidad. Panamericana dejó de ver a su propia página web como un simple catálogo corporativo o un proyecto secundario, y la convirtió en una maquinaria de ventas robusta, la sucursal más grande y de mayor alcance en todo el país. Pero el verdadero triunfo de esta nueva etapa no fue simplemente digitalizarse, algo que todas las empresas intentaron hacer con mayor o menor éxito, sino entender que su mayor activo para combatir a monstruos implacables del e-commerce como Amazon o Mercado Libre seguía siendo el asfalto, el ladrillo y el contacto humano. En la era de la inmediatez, donde el consumidor colombiano se ha vuelto cada vez más exigente e impaciente, Panamericana logró ofrecer algo que la nube digital por sí sola no puede igualar: la gratificación instantánea combinada con la experiencia sensorial directa. Si un estudiante universitario necesita un computador para una entrega al día siguiente, si un padre busca un regalo de cumpleaños de último minuto, un domingo por la tarde, o si un artista quiere sentir la textura de un papel para acuarela y probar el trazo de un estilógrafo antes de comprarlo, ninguna plataforma digital puede vencer la conveniencia absoluta de tener una megatienda de 3 pisos a pocos minutos de casa, con el producto físico listo para ser llevado. Las tiendas físicas se convirtieron, en la práctica, en gigantescos centros de distribución descentralizados para las compras web, perfeccionando el modelo de compra en línea y recoge en tienda, atrayendo nuevamente el tráfico de personas hacia sus pasillos. La arquitectura interna de la tienda hoy es un ecosistema perfectamente equilibrado que refleja con precisión quirúrgica
los hábitos de la sociedad moderna, la papelería básica y los útiles escolares, aquellos pilares que le dieron vida a la compañía hace más de medio siglo, siguen ahí, defendiendo su territorio histórico y reviviendo cada enero con la fuerza arrolladora de la temporada escolar. Pero ahora comparten el mismo oxígeno con enormes pabellones de tecnología que exhiben desde drones y dispositivos inteligentes hasta sillas para gamers, secciones de arte que parecen galerías profesionales y un departamento de mobiliario que abastece los miles de home offices que se volvieron una norma definitiva en el país. Panamericana se convirtió, de facto, en la tienda por departamentos más versátil del mercado colombiano. Logró despojarse de las severas limitaciones que imponía su categoría original sin traicionar su esencia de marca. Es el único lugar en el espectro comercial del país donde conviven pacíficamente el último modelo de un smartphone de alta gama con un cuaderno argollado tradicional de 2,000 pesos, donde un alto ejecutivo compra un escritorio modular de diseño moderno, mientras a pocos metros de distancia, un niño escoge emocionado un rompecabezas o una figura de colección. Y en medio de este despliegue abrumador de modernidad, conectividad y diversificación, los libros, aquellos entrañables objetos impresos que tantos analistas arrogantes dieron por muertos y enterrados hace más de una década, han encontrado un refugio de honor. La estrategia final de Panamericana frente al apocalipsis literario no fue esconder los libros en bodegas ni eliminarlos de su inventario, sino enaltecerlos. Hoy las zonas de librería dentro de sus megatiendas están diseñadas como santuarios de desconexión urbana. Tienen iluminación cálida, pasillos alfombrados, estanterías de madera elegante y una atmósfera que invita a la pausa en medio del ruido comercial. Comprendieron una verdad sociológica profunda. En un mundo hiperconectado y saturado de pantallas brillantes, el papel dejó de ser un simple contenedor de información de consumo rápido para convertirse en un objeto de culto, un artículo de lujo accesible, un escape táctil y nostálgico frente a la fatiga visual del Internet. La gente sigue comprando libros no solo para leerlos, sino para poseerlos, para regalarlos, para sentir su peso y oler sus páginas. El éxito actual de Panamericana es un testimonio vivo de su extraordinaria capacidad para leer el alma y la cultura del consumidor colombiano. Entendieron, antes que muchos competidores internacionales que fracasaron en el intento, que el comercio minorista en este país no puede reducirse a una fría e higiénica transacción algorítmica. Ir a Panamericana sigue siendo una experiencia multisensorial, un punto de encuentro seguro, una tradición familiar dominical que mutó de forma radical, pero que se negó a desaparecer. La corporación mira hacia el futuro, sabiendo que la tensión de la supervivencia nunca termina. La tecnología siempre estará cambiando. Los competidores globales seguirán al acecho y los hábitos de compra continuarán transformándose. Sin embargo, el fantasma de las grandes cadenas mundiales quebradas ya no los paraliza. Les sirve de brújula y de recordatorio permanente de que, en el despiadado mundo de los negocios, la nostalgia puede ser un gran motor de marketing, pero aferrarse ciegamente al pasado sin atreverse a evolucionar es el único error verdaderamente letal. Para entender el verdadero legado de Panamericana en la Colombia contemporánea, basta compararse un sábado por la tarde en la entrada de cualquiera de sus inmensas megatiendas, ya sea en el norte de Bogotá, en el corazón comercial de Medellín o bajo el calor abrasador de Barranquilla. Las puertas automáticas de cristal se abren y se cierran con una frecuencia rítmica, casi hipnótica, tragando y escupiendo ríos de personas. Adentro, el aire acondicionado se mezcla con un olor que, a pesar de la invasión de plásticos, metales y circuitos electrónicos, sigue siendo inconfundiblemente nostálgico. El tenue aroma a papel nuevo, a tinta fresca y a madera de lápiz. En un mundo donde la humanidad camina con la cabeza gacha, con el rostro iluminado por el resplandor frío de una pantalla de 6 pulgadas, la existencia física y majestuosa de Panamericana parece, a primera vista, un anacronismo. Vivimos en la era donde todo es efímero, donde el conocimiento se descarga en milisegundos
y donde las compras se hacen deslizando un dedo sobre un cristal desde la cama. Y sin embargo, los pasillos de esta tienda siguen llenos. ¿Por qué el colombiano sigue yendo físicamente a comprar a Panamericana? La respuesta trasciende la simple transacción comercial y se adentra en el territorio de la memoria emocional. Panamericana logró tejer un hilo invisible, una nostalgia intergeneracional que conecta el pasado analógico con el presente digital. Los padres de familia que hoy cruzan esos pasillos para comprarle a sus hijos una tableta de última generación o un aro de luz para grabar videos son los mismos que, hace 20 o 30 años, caminaban de la mano de sus propios padres en esos mismos almacenes, buscando desesperadamente el libro de álgebra de Baldor, los blocs de papel pergamino o las cajas de colores para iniciar su propio año escolar. Ir a Panamericana es para muchas familias un acto inconsciente de recrear la propia infancia. La temporada escolar, aunque ahora convive con la venta masiva de computadores y sillas de escritorio, sigue siendo un ritual de paso. El acto de comprar el primer cuaderno cosido, de oler las hojas en blanco, de meter los esferos en una cartuchera nueva, posee una magia táctil que ninguna aplicación digital ha podido replicar. La empresa entendió que no solo estaban vendiendo útiles escolares, estaban vendiendo el entusiasmo del comienzo, la esperanza de un nuevo ciclo, la promesa de la educación como vehículo de progreso en un país desigual. Pero más allá del romanticismo cultural, el legado de Panamericana es una de las cátedras de negocios más brillantes y despiadadas que ha presenciado el retail en América Latina. La historia del comercio está plagada de cadáveres corporativos, de marcas gigantescas y queridas que creyeron que su éxito histórico las hacía invulnerables. Gigantes como Blockbuster, Tower Records o Borders colapsaron porque se enamoraron de su propio formato. Creyeron que la gente amaba los casetes de VHS, los CDs de plástico o los libros pesados. La genialidad de Carlos Federico Ruiz y de la junta directiva de Panamericana fue no enamorarse del papel. Tuvieron la frialdad corporativa necesaria para entender que el papel era solo un vehículo, una excusa temporal. La verdadera lección maestra de Panamericana se resume en una máxima brutal. No hay industrias muertas, solo empresas que se niegan a evolucionar. Cuando se dieron cuenta de que el papel no iba a sostener sus inmensas estructuras en el siglo XXI, no se sentaron a llorar sobre los libros caídos ni a pedir subsidios gubernamentales. Canibalizaron su propio modelo de negocio. Abrazaron el plástico, los microchips, la decoración y el mobiliario con la misma pasión con la que alguna vez vendieron libros usados en la calle 23. Transformaron la amenaza en su principal fuente de ingresos. Al hacerlo, lograron que el libro impreso no desapareciera de sus tiendas por quiebra, sino que se elevara de categoría. En un mundo saturado de hiperconexión, de notificaciones constantes y de fatiga visual, el libro de papel dejó de ser una obligación académica para convertirse en un oasis, en un objeto de lujo accesible, en un regalo con significado. Al rodear a los libros de tecnología brillante y ruidosa, resaltaron su silencio curativo. Hoy el imperio de papel que se negó a desaparecer se yergue como un testamento arquitectónico de la resiliencia colombiana. En sus pasillos laberínticos, llenos de luz, ruido y color, conviven en perfecta armonía las contradicciones de nuestra época. Lo digital y lo táctil, lo global y lo profundamente local. Panamericana es el recordatorio vivo de que las tradiciones no mueren cuando cambian de forma. Al contrario, sobreviven precisamente porque tuvieron el coraje de transformarse. En el implacable mundo del retail, donde todo tiene fecha de caducidad, ellos descubrieron la fórmula de la inmortalidad comercial: cambiarlo absolutamente todo para que la esencia siga siendo exactamente la misma. El caso de Panamericana nos enseña una lección fundamental en la historia del retail colombiano. No todos los finales tienen que ser trágicos, y no todas las marcas tradicionales están condenadas a desaparecer bajo la sombra arrolladora de la tecnología. A menudo vemos cómo grandes imperios comerciales, almacenes de barrio o gigantes internacionales cierran sus puertas para siempre, dejando tras de sí vitrinas oscuras, avisos de liquidación y a miles de personas en la incertidumbre. Nos hemos acostumbrado a pensar que el avance del comercio electrónico
o el cambio repentino en las costumbres de consumo son sentencias de muerte inevitables. Pero esta compañía bogotana demostró que la supervivencia corporativa es un acto de valentía que a veces resulta doloroso. Implica tener el coraje de cuestionar tu propia identidad y abandonar tu zona de confort hoy para poder seguir existiendo mañana. Para millones de familias en Colombia, caminar por los pasillos de un centro comercial y entrar a una megatienda de Panamericana trasciende la simple transacción comercial. Es un ejercicio colectivo de memoria. Es conectar con el estrés y la emoción de la temporada escolar de nuestra propia infancia, con la urgencia de las tareas de domingo por la tarde, con la ilusión de los regalos del Día del Niño y con el inconfundible olor a papel nuevo. Al reinventarse silenciosamente como una imponente tienda por departamentos que ofrece desde tecnología de punta y arte hasta muebles de hogar, Panamericana no traicionó ni borró su pasado literario. Al contrario, lo protegió, rodeándolo astutamente de las herramientas y dispositivos que exige un mundo hiperconectado. La historia del comercio minorista no es solo una suma fría de balances financieros o de metros cuadrados. Es el reflejo vivo de nuestras familias, del desarrollo de nuestras ciudades y de nuestra evolución como sociedad. La próxima vez que entres a comprar un cargador de celular, un escritorio para tu teletrabajo o simplemente pases por la sección de libros buscando un momento de calma lejos de las pantallas, recuerda que estás caminando dentro de un imperio de papel que miró a los ojos al apocalipsis digital y se negó a desaparecer. Si este recorrido por la historia empresarial y la memoria de consumo en Colombia te trajo recuerdos, suscríbete al canal, deja un comentario contándonos cuál fue ese útil escolar, libro o regalo que más recuerdas haber comprado en sus pasillos y comparte este documental. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de las marcas que nos vieron crecer.